Hola. Hola, yo sí veo la pantalla, Ok, es que no te escuchaba. pero yo soy Mónica, no sé si Natalia la ve. Ok, Mónica. Sí, ella estaba viendo, sino que Natalia me estaba hablando desde el micrófono, pero ya no me está hablando. Entonces, si quieres, Mónica, íbamos ya en el punto 6 Sí. de la planeación de la evaluación diagnóstica. Le decía a Natalia que puede retomar eso que se denomina competencias transversales, como por ejemplo la resolución de problemas, pero puede orientar las actividades o el contenido teniendo en cuenta los estándares básicos de competencias en lenguaje que justo les compartí en el espacio de recursos externos del curso, ¿cierto? En módulos. Entonces así tienen como una gran libertad para diseñar la actividad, siempre y cuando logre identificar el estado en el que se encuentra el estudiante, el grupo de estudiantes en relación con esa competencia, ¿cierto? Si es ya de comprensión, de producción de textos, etcétera, que ustedes puedan lograr identificar esos aspectos teniendo Ah, en ya, cuenta dos perdón, cosas, los perdón. aprendizajes derivados de las entrevistas que ustedes hicieron, ¿cierto? Las ideas que los profesores les compartieron en torno a la evaluación diagnóstica y también los contenidos de las unidades. Entonces, que para eso es el punto 5 le decía también a ella, para que ustedes logren hacer un contraste entre lo que los profesores están haciendo en sus contextos de clase y lo que plantea el contenido del curso en torno a la evaluación diagnóstica. O sea que, perdón, pero es que Sí, como sí, llegué tarde, sí. eh, sí podría, o sea, está como enfocado a un área específica, no es como que de manera general. Eh, Bueno, ella me decía que ustedes son de diferentes áreas, ¿cierto? De lengua castellana y de educación sí, religiosa. Entonces lo que yo le estaba comentando a ella es que la competencia como es transversal, ¿cierto? Si van a tomar resolución de problemas, la pueden enfocar en torno a una temática que les posibilite trabajar las dos áreas, ¿cierto? Por ejemplo, si tú miras los tipo, estándares. no sé, la comprensión lectora, algo así, Exacto, en los o el estándares análisis de textos. exactamente, eso te iba a comentar. En los estándares de competencias en lenguajes están como todos esos aspectos, ¿cierto? Producción de textos, comprensión, ¿cierto? Construcción de relatos, textos expositivos. Bueno, hay 4 categorías para que tú puedas trabajar con los estudiantes. Entonces ya con cada una de esas categorías, tú puedes trabajar textos de educación religiosa, incluso asuntos éticos, asuntos discursivos, ¿cierto? Que pueden funcionar perfectamente para ambas áreas. Allá. Y no importa que, por ejemplo, las entrevistas que hayamos conseguido no sean de esas áreas. ¿De qué áreas son? Es que, mira, dos de las que investigaron era del área de matemáticas. Mm, Eh, yo averigüé, pero es que el mío no lo escogimos porque fue como el que menos me dio información. Pero el mío mm, sí era de educación religiosa. Pero o sea, era como que era muy corto muy poquito como lo que tienen en cuanto a qué hacen en las evaluaciones diagnósticas. Entonces, claro. hoy una compañera iba a preguntarle a otro profesor, pero no sé de qué área. Entonces, al final, no sé, pues no sé, o sea, pero los otros dos llevaban de matemáticas. Yo averigüé de educación religiosa, pero mi información era como poca la que me dio el profesor. Entonces falta, pero no sé de qué área era el que iba a investigar la otra compañera, porque somos cuatro. Ok. Mm, bueno, sí se pueden utilizar como referentes, ¿cierto? Solo que ustedes van a tener que adaptarlos, o sea, necesitan un mayor esfuerzo para adaptarlos que si se los hubiera dicho un docente de sociales, filosofía, lengua castellana. Pero pues las actividades diagnósticas tienen como un mismo propósito, ¿cierto? Que es identificar ese estado de los estudiantes. Entonces, como tal, la actividad puede ser aplicable a diferentes áreas, aunque sea matemática, filosofía o lenguaje. Entonces, sí la pueden retomar. Y ustedes tienen que validar, o sea, que tanto esa actividad les puede dar luces en torno a la competencia y el tema que ustedes requieren diagnosticar. ¿Sí se entiende? Claro que sí, profe. Lo que pasa es que lo que nosotros pudimos averiguar entre todos nos dan información pues muy amplia. Si Por ejemplo, nosotros,
Por ejemplo, ellos, uno de los profesores con los que yo pude pues como contactar, él es un profesor de matemáticas del grado noveno en una institución pública. Él me contaba que él hacía su evaluación diagnóstica a través primero de una asamblea con los estudiantes y luego realizaba un taller acerca de los contenidos pues generales del grado noveno, que era el álgebra. Ujú. Eso. Otra persona me hablaba acerca de una profe de preescolar, donde analizaban, pues, miraban los procesos que llevaban los niños en la parte motriz, en la parte social, en la parte del inicio matemático. Ok. Y esta profesora sí lo hacía, era a través pues como de un tiempo más largo, donde realizaba diferentes actividades diarias, porque como el trabajo es con niños, entonces no se puede hacer una evaluación diagnóstica en un solo ejercicio. Claro, sí son ideas muy generales, pero eso da un panorama, ¿no? De cómo está funcionando la evaluación diagnóstica en las instituciones. Realmente el docente hace de acuerdo con su, digamos, criterio la evaluación diagnóstica. Sí, Pero claro sí que se sí, profe, puede, porque pero sí se puede retomar algo de ahí y es que lo que hacen ellos es tomar un tema general o crucial de su área y a partir de ahí hacer algún tipo de actividad, ¿cierto? claro que sí, porque incluso pues, incluso de matemáticas, uno no es pues como muy amplio en los contenidos que trabajan en esos cursos, en esas áreas, pero entonces las personas que investigamos nos daba pues como un concepto más generalizado de las actividades que realizaban y en general de lo que buscaban con la evaluación diagnóstica, que era saber pues como en cómo estaba el estudiante, qué falencias traía de años anteriores o de periodos anteriores. Esa es como en sí la información que nosotros pudimos recopilar. Sí, y bueno, lo que se puede ver también es que normalmente no se hace la evaluación diagnóstica en los colegios, ¿cierto? El profesor Ujú. empieza a dar su clase y ya luego empieza a evaluar los contenidos pues, de su planeación. Es también lo que se conoce como identificar los conocimientos previos de los estudiantes. Entonces, para eso, ¿cierto? Lo que ustedes deben proponer, ya que ustedes están solo iniciando como ese ejercicio diagnóstico y después de eso harían como la enseñanza, por decirlo así, ustedes pueden tomar la competencia, ¿cierto? Definir como cuál es el estado ideal de esa competencia y planear actividades como en relación con eso. Vamos a bajar como el documento de estándares para que podamos hacer un ejemplo. Aquí está, ¿no? Entonces, bueno, entonces mire, tomemos un ejemplo aquí de los grados cuarto a quinto de este enunciado que es producción textual. La primera dice, elija un tema para producir un texto escrito teniendo en cuenta un propósito, las características del interlocutor y las exigencias del contexto. Entonces, ustedes quieren identificar cómo están los estudiantes en relación con en esta competencia. En realidad, la competencia es todo esto, se llama como el enunciado identificador. Ustedes, ¿qué cosas tendrían que mirar en los estudiantes? Entonces, solo teniendo en cuenta este enunciado. Entonces, el estado ideal de esta competencia es que el estudiante produzca un texto escrito, ¿cierto? Que sepa seleccionar un tema, que sepa asignar un propósito, ¿cierto? Para la construcción del texto escrito, que además tenga en cuenta el público al que va dirigido ese escrito y que además tenga en cuenta como las exigencias del contexto. En ese sentido, ¿cierto? Si yo quiero hacer una actividad diagnóstica sobre esta competencia, yo podría sencillamente orientar una actividad en la cual el estudiante produce un texto, ¿cierto? Y de acuerdo con la orientación que yo dé de la actividad, ¿cierto? Y el resultado que entregue el estudiante, yo voy a poder
definir si él supo identificar un tema, ¿cierto? Si él tuvo en cuenta un propósito. Y yo no le tengo que hablar de estas temáticas porque ya las estaría allí desarrollando. Entonces no estoy haciendo como un diagnóstico, sino una evaluación posterior. Entonces lo que tendría que hacer allí es planear una actividad que sea una orientación muy libre en torno a la producción de un texto, y ya luego cuando ellos entreguen, ¿cierto?, esa producción escrita, ustedes van a mirar qué elementos contuvo y así podrán diagnosticar con cuáles de esos componentes están cumpliendo o no. ¿Sí se entiende? Allí ya te escucho, Natalia. Claro que sí, 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 sí entiendo. Entonces mira que, o sea, el reto un poco de la evaluación, pues de este tipo de evaluaciones diagnósticas, ¿cierto? Es que nos ponen también a nosotros como en la tarea de pensar, ¿cierto?, cuáles son las habilidades que debe tener un estudiante en determinado momento, ¿cierto? Porque mi actividad quiere descubrir eso, quiere descubrir esas habilidades, y muchas veces nosotros los damos por sentado, pero no, ¿cierto? Eso hay que hacerlo explícito e identificar unos aspectos X de una competencia. Así con cada uno de los pues de los enunciados que tú tomes del estándar, ¿no? Ya bien sea de comprensión e interpretación textual, de producción textual, en cada uno de los grados, ¿cierto? Aquí está también literatura, medios de comunicación, otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación. Entonces, como ven, con cualquiera de estos, sobre todo literatura y ética de la comunicación, les permiten relacionar mucho las dos áreas de conocimiento de ustedes, que son pues la filosofía y la lengua castellana. Andrea, y entonces, o sea, igual, aunque es una, ¿cómo se dice? Una competencia como general, eh, sería bueno como, ya que ahorita empezaste a mostrarnos como ya los niños de tercero, cuarto, como enfocarlos en un grado específico. Sí, ¿es una pregunta o era uno? No, no No, escuché la parte pregunta, final. pregunta. Sí, era para Ah, saber si lo enfocábamos así en un grado específico. sí, siempre va a ser necesario que definas un grupo de grados. Aquí los estándares están planteados de primero a tercero, cuarto a quinto, está sexto, séptimo, octavo a noveno y décimo y once. Ok. Entonces nos permite tener una guía de acuerdo con estos lineamientos del ministerio. ¿Y por qué siempre estamos recomendando los lineamientos? Porque estamos pensando en un público final, ¿cierto? De su contexto profesional, que va a ser necesariamente, no necesariamente, ustedes pueden trabajar en universidades también, pero en un primer momento en instituciones educativas. Y bien sea públicas o privadas, siempre tienen como que seguir los lineamientos del ministerio. Y ya hay otras cosas, ¿no? Hay derechos básicos de aprendizajes, hay otro tipo digamos, protocolos y formatos que ha definido el ministerio, pero inicialmente están los estándares. Entonces, esos son como la base para ir como desarrollando una mayor comprensión de esa estructura que tiene el MEN. Entonces, sí, sin duda es preferible o es necesario muy bien trabajar en base a un grupo de grados, a un grado específico, porque eso delimita también las edades de los estudiantes, qué deberían saber en ese momento, etcétera, ¿no? Ya listo, muchas gracias. Listo, Mónica, con gusto. Entonces íbamos acá en el sexto, ¿cierto? Bueno, ¿qué sigue? ¿Quién me cuenta, Natalia? Bueno, profe, seguíamos con el punto 7, donde decía elaborar un plan de evaluación según los aprendizajes, siguiendo políticas institucionales según lo abrigado en la institución visitada o docente entrevistada. Bueno, entre las personas que entrevistamos, nos decían es que no tenemos, no hay políticas institucionales para hacer una evaluación diagnóstica, eso es libre de cada docente. Entonces,
no sé cómo realizar ese punto. Mm, Entonces, ninguna institución tenía políticas claras para la evaluación de aprendizajes. No, no. En la que yo pregunté, pero como te digo, era algo muy general, o sea, que fue lo que yo les dije a los compañeros. Como que la institución, como que lo único que pide son dos, o sea, el profesor es muy libre como que en hacerlo, pero solo pide dos cosas, que, que la evaluación tenga, o sea, sea individual, o sea, que tengas como verificar el conocimiento, las competencias de cada niño, y que quede una evidencia del diagnóstico realizado. O sea, como que tipo no podría ser pues una clase en que sea un sondeo de preguntas o cosas así, porque ¿cuál sería la evidencia de eso? O sea, se refiere más bien como a que quede algo escrito, no sé si sea una evaluación escrita o no sé, pues qué otra cosa se puede inventar el profesor. Pero, pero eso, eran solo esas dos cosas, que quede evidencia y que sea individual, o sea, no puede ser como que algo general, sino que haya una cosa por cada niño, ya, pero era solo eso. Ah, bueno, entonces de pronto los profes no supieron enunciar como políticas institucionales, pero normalmente las políticas institucionales en colegios, pues en el sector público, las rigen como estos documentos del Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? Una política institucional tiene que ver con cumplir con los estándares básicos de aprendizaje. Otra política institucional puede ser cumplir con los DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje. Otro elemento de la política institucional puede ser seguir los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional en torno a los aprendizajes que deben tener los estudiantes en cada grupo de grado, ¿cierto? Entonces, por lo general esas políticas, bueno, si ellos no los enunciaron, pues nosotros estamos retomando uno de esos documentos, ¿cierto? Que es el de estándares. Y es suficiente por el momento, ¿cierto? Porque ya si ustedes empiezan a hacer los demás sería como muy exhaustivo para el desarrollo de la actividad. Pero esos son por lo general las políticas institucionales. El uso de documentos que son instaurados, por decirlo así, por el ministerio, ¿cierto? Y que son exigencia a nivel nacional para que los colegios desarrollen su plan de estudios. De hecho, el ministerio siempre está haciendo visitas a las instituciones educativas para ver si ellos están cumpliendo esas políticas definidas por ellos, ¿no? Entonces, muchas veces sí, esas políticas son como muy implícitas y las conocen los directivos o cuando van los del ministerio, entonces hacen unas capacitaciones a los docentes para que conozcan las políticas, en fin, ¿no? Pero esas son. Entonces, aquí en el punto 7 sería eso. En este caso, tengan en cuenta los estándares básicos de competencias. Ah, ok. O, o de pronto porque nosotros la entendimos más como que en cuanto a parámetros o, ¿cómo era? O, o políticas sobre la evaluación diagnóstica y de pronto pues ellos dijeron pues de evaluación diagnóstica, o sea, Mm, una política específica sobre eso de pronto es, o se ok. refería al punto más como a la evaluación en general, a Sí, la como forma de evaluación evaluar. de los aprendizajes. Ah, ok, ya. Ujú. Yo por lo menos pregunté, fue por la evaluación diagnóstica. Ah, ok, sí. Allí no podrían haberte dicho. Bueno, aquí en el chat también está María, María Penuela. Te cuento que estábamos, como habíamos programado un encuentro sincrónico, yo iba a desarrollar una temática, pero entonces solo se conectó Mónica y Natalia, quienes me habían pedido una asesoría. Entonces decidí orientar el encuentro a la asesoría sobre la actividad que está en este momento en plataforma. Entonces, si quieres, te unes, ¿cierto? Estamos como el punto 7 en este momento, mirando como en qué consiste el desarrollo de ese aspecto. Y si tienes como algo que agregar sobre este punto o estos que siguen, entonces bienvenida también. Muchas gracias. Estoy siguiendo porque entré un poquitico tarde y estoy siguiendo y escuchando lo que están diciendo y pues son buenos puntos para poder desarrollar el trabajo para o la siguiente actividad. Listo.
Bueno, María. María, ¿cierto que fuiste tú? Esto es un paréntesis. Tú hiciste una vez un noticiero para uno de mis cursos. ¿Fuiste tú? No, No no, señora. recuerdo. Ah, no fuiste tú. Ah, bueno, dale. Gracias. Tranquila. Estaba asociando tu nombre con esa producción. Bueno, listo. Entonces, el punto 8. Bueno, ¿qué otros puntos, Natalia y Mónica? Profe, qué pena, yo aún me quedo en el punto 6 y 7 que para mí 6. son muy similares. Realmente no quisiera pues como que me explicaras un poquito más la diferencia como entre el punto 6 y 7. Se me asemejan mucho los dos. Vamos a ver. Es que esta actividad, vamos a interpretar la actividad. Como yo tomé el curso posterior, esta es la actividad diseñada por el profesor Carlos, ¿no? Entonces, em, bueno, lo que pasa es que él divide en dos puntos lo que yo pondría en un solo punto, ¿cierto? Porque este 6 y 7 es la planeación de la actividad de evaluación diagnóstica. Solo que el punto 6 bueno, es una fragmentación porque el punto 6 indica la herramienta, ¿cierto? Herramienta o herramientas. Entonces, por herramienta o herramientas entendemos recursos audiovisuales, tecnológicos, ¿cierto? Impresos, si tú vas a llevar material didáctico, videos. Y acá, ¿cierto? Vendría siendo como el detallado de la actividad, ¿cierto? Cuando dice plan de evaluación, entonces, bueno, ¿qué momentos va a tener esa actividad, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer primero con los estudiantes? ¿Cómo voy a desarrollar este ejercicio? Como diseñar unos momentos de la evaluación que normalmente nosotros realizamos. Mm, la evaluación normalmente, como les decía en el ejemplo inicial, si ustedes utilizan una actividad de apertura para que los estudiantes se familiaricen en torno a un tema, porque después un tema del contexto, ¿cierto? Ustedes están contándoles una historia para que ellos luego desarrollen una producción textual, según el elemento de competencia que leímos ahorita. Entonces, allí ya están haciendo una actividad de apertura, ¿cierto? Luego, ¿qué actividad van a hacer los estudiantes? Ese sería como un momento de desarrollo y luego qué actividades finales van a realizar, ¿cierto? Es como la planeación. Yo de hecho lo voy a editar para que quede en un solo punto. Ah, ya. Eso te iba a Sí, preguntar, porque que si está podemos hacerlo fragmentado, entonces sí. juntos. Ok. Voy a la planeación de la evaluación diagnóstica, en el que indique la herramientas para la evaluación de aprendizaje según el diagnóstico y los aprendizajes a lograr. Entonces, aquí simplemente tengo en cuenta para ello las políticas institucionales para la evaluación de aprendizajes. Ahora lo redacto mejor, pero es esto. No tenga en cuenta para ello las políticas institucionales para la evaluación de aprendizaje según lo averiguado en la institución visitada, docente entrevistado, pero siempre teniendo en cuenta, ya esto sobra aquí. Para ello las políticas institucionales para la evaluación de aprendizajes enunciadas por los docentes entrevistados. Una de esas políticas, por ejemplo, estándares básicos de competencias. Les voy a poner aquí el enlace para que enseguida lo tengan ustedes. Aquí están en recursos para el aprendizaje del curso.
Entonces ya la voy a actualizar para que ya lo tengan en un solo punto. Listo. Listo, entonces así se entiende más, ¿cierto? Claro que sí, profe, es que sí, como que se me confundían mucho, pero sí, es la misma actividad, sino que en el otro punto pedían las herramientas. Exactamente. Bueno, y entonces ya pasando al punto 9. Ujú. En el punto 9 nos dice, a partir de lo anterior, elabora una guía de evaluación diagnóstica. Debe indicar el tema, el objetivo y las preguntas de la evaluación diagnóstica. Sería como lo mismo, porque es la misma actividad diagnóstica. Sí, no sé por qué está repetida tanto esta instrucción. Espérame un segundo. Es como la forma de cada docente, ¿no? Tenemos como formas de pensar tan diferentes. Entonces, pues sí De está, explicar cada y, cosita, ok. y está muy bien, sino que él es bastante detallado, por eso me gustó, porque cuando uno logra ver cómo trabajan los demás, uno dice, ve, pues uno aprende mucho del otro, pero también se da cuenta que somos súper diferentes, ¿no? Sí, me pareció asombroso. Sí, pero en particular a mí me confunde. Sí, bueno, entonces agreguemos esta idea acá porque es lo mismo, mira. Em, Claro, y por ejemplo, la parte donde dice indicar las fechas y no sé qué, podría ser también, o sea, como que es del mismo plan indicar como que cómo va a ser evaluado, como tú dijiste ahorita, los momentos, eso. sí, tenga en cuenta que la planeación debe indicar, lo que pasa es que em, si nosotros vamos a planear una actividad, ya sea diagnóstica o durante el desarrollo de un proceso de aprendizaje, debemos hacer una actividad estructurada, ¿cierto? Que contenga como mínimamente esos aspectos. Él lo puso en el punto 11, acá lo subí, ¿no? Además, ten en cuenta que la planeación debe indicar el tema, el objetivo y las preguntas de la evaluación diagnóstica, ¿cierto? Que persigue la evaluación. Preguntas de la evaluación diagnóstica. Claro que sí, profe, porque en el momento en el que uno va a realizar la actividad, donde le están pidiendo las herramientas y le están pidiendo todo, ahí está Ujú. desglosando todos los pasos de la actividad. Exactamente, y el tema está, sí, cierto, tienes que indicar que el tema está relacionado con las competencias, que cuál es el objetivo, ¿cierto? Las preguntas que vas a realizar con los chicos, todo, ¿no? Yo agregaría aquí las preguntas de la evaluación diagnóstica y la metodología de trabajo con los estudiantes. También le podríamos llamar dinámica, pero metodología tiene más relación como con el hecho de que la actividad de apertura, el desarrollo y el final son más estructuradas, lo que tiene un objetivo más claro. Bueno, entonces voy a guardar aquí. Entonces estamos en el punto 6. Así queda más claro, ¿cierto? Claro que sí, profe, queda más claro. Ujú. Bueno, luego estaban las fechas para la evaluación en cronograma, guía de autoevaluación diagnóstico para los estudiantes. Bueno, entonces este sí es diferente, ¿no? La guía de la autoevaluación porque Sí. pretende que el estudiante, entonces ya no sean ustedes como docentes quienes identifiquen esas habilidades, ¿cierto? Esas fortalezas, pero también las debilidades, sino que ellos mismos se den cuenta. Pero para esta evaluación puede ser acerca de un mismo tema o se tiene que plantear otro tema para la autoevaluación. No, yo considero que debe ser el mismo tema para que se vea el contraste también. Pues tú como docente identificas el estado del estudiante en relación con esa competencia y la idea es que él también pueda visualizar cómo se encuentra en relación con eso. Si no hay por qué cambiar el tema. Pues después de hacer la actividad, la idea es que él mismo se pregunte cómo está su proceso de
digamos, elaboración de textos. Claro que este ejercicio de autoevaluación va a ser mucho más elaborado con estudiantes más grandes, o sea, uno tiene que mirar también el nivel de cada estudiante, o sea, los de segundo, tercero no van a tener una reflexión sobre sus propios procesos de aprendizaje, tanto pues a un nivel tan alto como lo pueden tener los estudiantes de décimo, ¿cierto? Pero Pero habría que buscar en esas edades como un tipo de preguntas que ellos puedan, no sé, ver mejor y que sí puedan evaluar de acuerdo a lo que ellos mismos hicieron. sí, exacto. Ahí pueden ser preguntas abiertas, ¿no? Que tú le haces al estudiante, que ustedes le hacen a los estudiantes en relación con esa temática o con esa competencia. Porque puede que el estudiante, digamos, en ese ejemplo de competencia que tomamos, estábamos en el grado primero que decía, puedo realizar una producción textual que tiene título, tema y demás. Puede ser que el estudiante por imitación hizo un texto que luego cuando el docente lo evaluó sí tenía título, tenía tema, tenía en cuenta el público, pero en el momento en que él estaba realizando esa producción, pues él simplemente estaba imitando un proceso que ya había realizado, pero él no era consciente de que lo hizo así porque pensó en un público. Entonces cuando usted le pregunte qué público pensaste para realizar tu texto, entonces él quizá no te sepa responder, ¿cierto? Entonces los resultados que tú obtienes desde tu diagnóstico van a ser diferentes a los que obtienes cuando el estudiante mismo se diagnostica. Y ahí puedes llegar a algunas conclusiones sobre el aprendizaje de los estudiantes en esa competencia en particular. La información se vuelve más confiable, ¿no? Porque no es solo tu perspectiva, sino también lo que él relata sobre su propio proceso de aprendizaje. Sí, es claro. Sí, 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 a mí sí me queda claro, solo que sí, eh, como que me dificulta un poco pensar eso que te dije ahorita, como que qué tipo de preguntas puede ser como para unas edades más chiquitas. Más Pues tipo chiquitas. eso, tercero, cuarto, así como que. Ah, ok. Bueno, lo que hacen normalmente en los proyectos de grado de ambas licenciaturas, y bueno, retomando investigaciones y demás, son así preguntas abiertas, ¿no? O también simplemente marcando en una escala. Tú le puedes, depende del tema, ¿no? Normalmente trabajan mucho, sí, o sea, los estudiantes de lengua castellana trabajan mucho la comprensión de textos. Entonces hacen preguntas en torno a un cuento, en torno a una historia, ¿sí? O sea, en esos grados son preguntas muy básicas y muy sencillas. No, ya sí, súper. Está bien. Sí, tú podrías indagar mucho más con Sí, preguntas abiertas. incluso, qué pena interrumpir, incluso en la unidad nos hablaban del diálogo como un ejercicio de autodiagnóstico. Ujú. Entonces eso va a exigir, ¿cierto? Las preguntas cerradas son más sencillas para quien está luego, digamos, analizando la información recogida. Pero si tú haces preguntas abiertas y generas un diálogo con el estudiante, tienes que tener una mayor capacidad para reconocer, ¿cierto?, los indicios del desarrollo de una competencia en el discurso de los estudiantes. Me explico. Si tú estás hablando sobre comprensión de textos y estás leyendo con ellos Las zapatillas rojas mm, de Nathaniel Branden, ¿cierto? Tú estás leyendo ese texto, es un cuento, estás leyendo ese cuento con los estudiantes. Entonces tú puedes hacer preguntas cerradas muy sencillas que sean como cuáles eran los personajes. Bueno, la idea es trascender esas preguntas, ¿cierto? Por eso son como tan sencillas. Bueno, cuáles eran los personajes de la historia, qué sucedió luego de que la señora llegó con su carruaje donde
el protagonista de la historia, etcétera. Pero también podrías establecer un diálogo con el niño, ¿cierto? O con una persona adulta en torno a lo que esa persona piensa de los personajes, qué habrías hecho tú en esta situación, cuéntame por qué ella actuó de esa manera, ¿cierto? Que ya tú empiezas a involucrar allí asuntos más amplios del discurso, pero tú vas a tener que identificar, o sea, dentro de lo que él te diga, que al parecer no tiene que ver con la comprensión del cuento, sino con una opinión como en torno a ese cuento, tú vas a poder identificar qué tanto él comprendió, ¿cierto? El desarrollo de la historia, los momentos, las relaciones que había entre la historia y el contexto, relaciones intertextuales, etcétera, etcétera. Entonces, el diálogo es mucho mejor y es más retador, digamos, para el docente, porque te implica estar más atento, ¿no? Y luego cuando vas a analizar la información, entonces necesitas como mirar más elementos de ese discurso. Pues siempre lo que te va a aportar mayores elementos va a ser más exigente para ti como docente. Pero sí, o sea, si pueden desarrollar diálogos, son ideales, ¿no? En realidad la evaluación es maravillosa, el asunto, lo que pasa realmente como en el contexto educativo es que hay muchos estudiantes en un salón de clases, entonces el docente no tiene la oportunidad de dialogar con cada uno. Sí, es difícil. Sí, pero es ideal, ¿no? Es como el ejemplo de, o sea, usted está con su pareja o con un amigo y le pregunta unas cositas en el chat y usted allí puede deducir si lo quiere o no, pongamos este ejemplo. Pero también puede tener un diálogo real, ¿cierto? Con mayores detalles y usted va a tener mayores elementos para deducir si lo que le está diciendo es real o no. Entonces es lo mismo, solo que en las instituciones educativas casi que el formato es muy cerrado para poder atender como a las exigencias evaluativas de un gran número de estudiantes. No es como... ¿Ustedes trabajan en colegios en este momento? Yo sí. ¿En qué grupo? Eh, Cuarto, o sea, hasta ahora he sido tercero y cuarto de primaria. Tercero y cuarto. Natalia no. Pero este año voy a empezar primero, o sea, continúo con cuarto, pero voy a empezar con primero. Ah, vas a estar en primero. Ah, sí, Ah, es sí. eso. Es un grado bastante, eso es un reto, ¿no? Sí. Sí, ese es un reto. Yo nunca he trabajado con primeros, o sea, los más chiquitos han sido de tercero y cuarto. Sí. Mm, sí, es complejo, ¿no? No, pero toda mi admiración para quienes trabajan en esos grados. Sí, ¿y María trabaja en colegios? ¿O trabaja? ¿Pero Natalia trabajó en algún momento o no? María, adelante. Yo sí, señora, yo trabajo en colegio. ¿En qué grado estás ahora? Yo dicto inglés en bachillerato. Ah, inglés, sí, ya recuerdo. Ve, pero es tan extraño que no seas tú quien hizo el noticiero, es que estaba pensando en ti. Ah, sí, tú me hablaste, hiciste un proyecto sobre la enseñanza del inglés. Claro, entonces la evaluación diagnóstica en inglés uno está como más familiarizado, ¿cierto? Porque entonces tú necesitas ver un nuevo tema y necesitas saber si ya comprendió el pasado perfecto para el pasado simple para pasar al pasado perfecto, por decirlo así. Eh, pues por pensar como en mi aprendizaje del inglés, que fue así como todo secuencial. Entonces estamos más acostumbrados, o allí estamos más acostumbrados también al diálogo, ¿cierto? Porque en el diálogo puedes identificar muchas cosas y a veces muchas más cosas que si simplemente le preguntas al estudiante a partir de un cuestionario que identifique frases en pasado perfecto, etcétera, ¿no? El diálogo te va a dar más posibilidad de comprender si efectivamente él comprendió ya esos tiempos verbales. Sí, así sería. Ujú. Natalia va a decir algo. Sí, profe, pues yo no trabajé en colegio, trabajé con primera infancia y hasta hace un mes estuve trabajando, pero en una fundación para niños con lesión cerebral. Ah, ok. Ah, no, mucho más teso aún. No, impresionante. Claro, con lesión cerebral. Como, bueno, no.
Y eso sería otra conversación, ¿no? Porque ese es otro tema, ¿no? Cómo trabajar como en esas comunidades. En una fundación. ¿Y qué les enseñaban? Es una rehabilitación integral donde se trabajaba la parte física, la parte intelectual, la parte social. En la parte intelectual se desarrollaban habilidades de lectura, de reconocimiento a familiares, todo a través de imágenes. Ah, ok. Lectura global a través de imágenes, toda la rehabilitación integral. Ah, súper chévere, pero bueno, ahí tienes una herramienta que también puedes incorporar en estos procesos para otro tipo de poblaciones, ¿no? Porque actualmente se usa mucho el tema de la alfabetización digital y de la multimodalidad, que tiene que ver con el hecho de que tú enseñas a leer no solo textos alfabéticos, sino también imágenes, ¿no? Pues Claro por que el sí. bombardeo de información en las redes y demás, entonces desarrollas como muchas de las actividades evaluativas que se planean están relacionadas con el uso de imágenes, entonces ahí tienes como algunos elementos también. Pues los puedes Claro, traer desde allá como la experiencia acá en el curso. claro que sí, profe. Ujú. Bueno, compañeras, entonces, estudiantes, entonces, ¿qué otro punto quieren mencionar? Pues por parte mía yo creo que ya pues como que se pudo tomar pues como cada punto y desglosarlo y tener como ya una idea más clara, que siempre había cierta confusión porque en particular me parecían como muy similares los puntos que proponía la actividad, pero ya todo quedó muy claro. No sé si de pronto Mónica y la otra compañera quieren agregar algo. Mónica y María quiere. María, adelante. Creo que todo está claro. Voy a escuchar también la primera parte de la conversación que tuvieron, porque como comenté anteriormente, entré un poco tarde, entonces tengo que como ponerme al día en lo que se habló. Pero en los temas que estuve, todo está muy claro y ya con la explicación y los cambios que se hicieron para el próximo trabajo, eh, se ve más complejo y más fácil de entender. Ah, bueno, listo, María. Entonces, de todos modos, no empecé a grabar justo cuando iniciamos, entonces si de pronto al escuchar esa primera parte te hace falta algo, pues me escribes. Igual recuerden todas que yo tengo el espacio de asesoría, pues de atención a estudiantes de lunes a viernes de 5 a 9 de la noche y los sábados de 8 a 12 de mediodía. Entonces, en esos horarios ustedes me pueden llamar o preguntar vía Skype o me pueden estar escribiendo a la bandeja de entrada y allí también respondo en un lapso de 24 horas máximo. Mm, bueno, entonces yo voy a invitar nuevamente a los compañeros para un nuevo encuentro para desarrollar como una temática adicional. O sea, los encuentros sincrónicos realmente son una oportunidad de desarrollar temáticas para profundizar en lo que ya está en el contenido del curso, ¿cierto? No son como repeticiones de lo que ya está allí, sino ampliaciones del contenido. Entonces, los voy a invitar nuevamente y bueno, si se conectan solo ustedes tres, ya desarrollamos en ese caso la temática. Listo. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, perfectos. Profe, muchas gracias y a las compañeras también muchas gracias. Con todo gusto, Natalia, Mónica y María, gracias por conectarse, por estar atentas a la actividad. Una muy feliz noche para las tres. Gracias, lo Muchas mismo. gracias Chao. igualmente. Un gusto, chao.